Bienvenidos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de trauma acústico. Como definición tenemos que el trauma acústico, en ocasiones también llamado daño inducido por ruido, es el deterioro irreversible de la audición producido por la exposición a ruido. A su vez, el ruido lo vamos a definir como un sonido complejo, aperiódico, cuya forma de onda no se repite, y en otras definiciones es cualquier sonido excesivamente fuerte que tiene el potencial de dañar la audición. Con respecto a la epidemiología, es la segunda forma de hipoacusia más frecuente después de la presbiacusia. Se toma como la principal causa de hipoacusia prevenible y está asociado principalmente a jornadas laborales de 8 horas, 5 días a la semana, con una exposición de 10 a 15 años. El 75% de este daño acústico lo vamos a tener principalmente en ciudades industriales y va a afectar principalmente a hombres, esto debido a las ocupaciones que realizan. El 10% de la población mundial va a estar expuesta al riesgo de traumatismo sonoro y la mitad de este 10% va a desarrollar un déficit auditivo. ¿Qué factores son los que predisponen al daño auditivo? En primer lugar tenemos la intensidad sonora. El ruido comienza a producir deterioro auditivo a partir de los 80 decibeles, pero esto también depende mucho del tiempo de exposición. Cuanto más exposición a un ruido, mayor lesión tendremos. Con respecto a las frecuencias más lesivas son aquellas que se sitúan en 2000 y 3000 Hz, es decir, frecuencias agudas. Dentro de otros factores que tenemos la susceptibilidad, como ciertas mutaciones que predisponen a un mayor daño auditivo. La edad también es muy importante. A mayor edad, mayor susceptibilidad, obviamente con ciertas comorbilidades también pueden afectar o predisponer. Condiciones de trabajo de igual forma y enfermedades otológicas de base. Con respecto a la anatomía patológica, una energía sonora extrema hace que el sistema mecánico coclear vibre con excesiva amplitud. Esto a su vez produce una lesión ística mecánica directa con el consiguiente deterioro y muerte celular tanto de células ciliadas internas como externas. Esta muerte celular predispone a que cada célula que desaparezca es una zona en la cóclea que deja de percibir el sonido y también deja de tener esa función tonotópica. Con respecto a la secuencia de daño, vamos a tener dos tipos de daño. El daño mecánico se presenta principalmente ante un trauma acústico agudo, es decir, hay una exposición a una energía sonora extrema. Esta produce la vibración excesiva coclear con la consiguiente destrucción de la espira por lesión mecánica. Produce el daño y muerte de células ciliadas, primeramente externas y finalmente las células ciliadas internas. A su vez produce también daño a nivel de la membrana basilar con el consiguiente ruptura o daño a nivel de la membrana tectórea. La secuencia a nivel del órgano de Corti se va a presentar de la siguiente forma. Las primeras células en ser afectadas son las células ciliadas externas, seguidas de las células ciliadas internas. En tercer lugar, vamos a tener a las células de sostén. Y finalmente se va a dañar el nervio, las fibras nerviosas, junto con el ganglio espiral. Con respecto al daño metabólico, este se produce principalmente en trauma acústico crónico. Hay un ruido discreto pero continuo entre 80 a 90 decibeles. Esto a su vez produce un estrés metabólico con la consiguiente liberación de glutamina. Esta sustancia es tóxica a nivel celular y finalmente se produce una vacuolización a nivel de las células de sostén. A este punto, a este nivel, puede ocurrir una reversibilidad de este daño acústico. Pasando de este daño, ya no hay forma de que
se recupera en las células. Y como consiguiente va a producir afección inicialmente en las frecuencias de 4000 Hz. Las células ciliadas que primero desaparecen son las que están en la espiral coclear situadas a 10 milímetros de la ventana oval, lugar destinado a reconocer los sonidos de 4000 Hz. Estas lesiones crecen gradualmente en dirección basal para involucrar una mayor porción del órgano de Corti. De ahí que en la audiometría tengamos una muesca, una baja a nivel de los decibeles a nivel de 4000 Hz. ¿Por qué se daña esta zona de 4000 Hz? Pues hay varias hipótesis. Una de ellas es por las características hidrodinámicas de la onda viajera. Ante sonidos traumatizantes con componentes agudos y graves, la membrana basal generaría ondas antagónicas que se encontrarían justamente en el punto de 4000 Hz, provocando así lesiones por factores mecánicos. Otra hipótesis es que la membrana basilar en su primer tercio está muy próxima a la lámina ósea, lo que disminuye la amplitud del movimiento. Y finalmente también se dice que esta zona de la cóclea es la peor vascularizada, por lo tanto la más propensa a daño. Con respecto a la anatomía patológica vamos a tener una clasificación. Esta es la escala de Cobel y Coles. Nos los divide en 9 niveles, el 1 y 2 están juntos, en donde vemos la celularidad de forma normal. El nivel 3 y 4 hay cambios reversibles, tumefacción moderada y empieza la pignosis, que es la retracción del núcleo celular, y este es un dato previo a la fragmentación del núcleo. Hay desplazamiento de los núcleos de las células ciliadas externas y hay aparición de vacuolas en las células de sostén. En el nivel 5 y 6 hay una extrema vacuolización de las células de sostén con aumento de su volumen. Se ejerce presión sobre las células ciliadas externas y estas involucionan del órgano de Corti y finalmente ocurren fracturas y fusión de los estereocilios. Aquí en la imagen podemos ver la diferencia. En la imagen superior tenemos la hilera de las células ciliadas internas con sus estereocilios y posteriormente tenemos las 3 hileras de las células ciliadas externas. Todas están de manera correctamente colocadas y también tenemos la indemnidad de sus estereocilios y de cada una de las células. Posteriormente, ante el trauma acústico, vemos que ya hay desaparición de algunas células ciliadas internas y también de las externas con destrucción de sus estereocilios. En el nivel 7, hay células ciliadas ausentes y las células de Deiters, que son células de sostén, se encuentran separadas de la membrana basilar. En el nivel 8 hay pérdida de gran número de las células ciliadas externas y comienza la desaparición de las células ciliadas internas con la posterior ruptura de la membrana de Reissner. Finalmente, el nivel 9 es donde las células ciliadas están totalmente destruidas y el órgano de Corti se encuentra colapsado o ausente. De acuerdo a la clasificación, tenemos este artículo del 2017 que nos habla acerca de las diferencias entre el trauma acústico y otro tipo de afecciones producidas por ruido agudas. Y nos habla también del tratamiento y de la pérdida auditiva con el consiguiente pronóstico. En la tabla 1 tenemos esta clasificación, nos los divide en trauma acústico agudo y crónico. En el caso de la pérdida auditiva o el daño auditivo agudo tenemos el trauma acústico. Este puede ser por disparos con armas o petardos o fuegos artificiales. Esta afección se da en el instante en el que ocurre el incidente o la afección. Y con respecto a la pérdida auditiva aguda inducida por ruido, aquí tenemos principalmente que va a ser pues en conciertos o en ambientes con mucho
ruido sonoro, discotecas, entre otros, y usualmente el daño se va a presentar en minutos a horas. Finalmente tenemos el daño inducido por ruido de manera crónica, y aquí lo divide en aquel que es ocupacional y no ocupacional. En aquellos pacientes que tienen un trabajo con exposición intensa a ruido, el daño se va a presentar entre 5 y 15 años después del daño continuo de la exposición. En aquellos que no son de manera ocupacional, pues depende de cada caso. A grandes rasgos tenemos las dos clasificaciones: el trauma acústico agudo, que es una exposición única y breve a un sonido muy intenso. Principalmente se dice que es un ruido entre 130 y 140 decibeles, ocasionando una repentina y dolorosa pérdida de la audición. Con respecto al trauma acústico crónico, es una enfermedad profesional que se desarrolla en un medio en el que se mantiene prolongadamente un ruido de más de 80 decibeles. Vamos a iniciar con el trauma acústico agudo. Aquí el agente causal es una violenta vibración que producirá lesiones de máxima intensidad y precocidad entre las frecuencias de 4000 Hz a una intensidad de 130 a 140 decibeles. La onda de presión que acompaña al intenso ruido puede originar daños a nivel del oído medio, como la ruptura de la membrana timpánica. Dentro de las profesiones que pueden estar expuestas a este tipo de trauma acústico agudo, encontramos militares, mineros, técnicos en explosivos, cazadores o en explosiones fortuitas. Aquí tenemos una escala de los distintos decibeles, y a nivel de 80 decibeles es cuando se empieza a producir lesión a nivel del oído. El trauma acústico agudo se encontraría a partir de este nivel, entre 130 y 140 decibeles, es lo que nos produciría este tipo de daño. Con respecto a los síntomas, estos suelen ser unilaterales. El primer síntoma en presentarse es el acúfeno, seguido de la hipoacusia neurosensorial. También puede ocurrir algiacusia, y únicamente el 5% de los pacientes van a presentar trastornos del equilibrio. Con respecto a su clasificación, tenemos aquella que es discreta, donde solamente afecta a las frecuencias de 4000 Hz, aquella que es media, donde se afectan 1000 y 2000 Hz, y aquella que es intensa, donde hay afección de todas las frecuencias. Con respecto al trauma acústico crónico, va a producir una hipoacusia a consecuencia de lesión del oído interno, provocadas por estímulos sonoros de baja intensidad y de larga duración. Suele ser a consecuencia de una exposición a ruido en el entorno laboral. Dentro de las profesiones involucradas tenemos operadores de maquinaria pesada, empleados de industria aeronáutica, metalúrgicos y caldereros. Aquí tenemos que se clasifica a partir de 80 decibeles. Tenemos principalmente las fábricas, trabajos en lugar automotriz, aviación, y en lugares principalmente donde se utilice maquinaria con amplio ruido. Con respecto a este trauma acústico crónico, para los ruidos continuos, el umbral de lesión se estima a partir de los 80 decibeles, con una exposición a 8 horas al día, 5 días a la semana, durante 5 a 10 años. En las fábricas, para detectar el nivel de ruido, se utiliza el nivel de presión de sonido, el cual se mide con el sonómetro en unidades de decibelios, utilizando una fórmula de ponderación de frecuencias denominada escala o ponderancia A. Así pues, tenemos que, de acuerdo a esta ponderancia, se clasifican los distintos decibeles con respecto a las horas de exposición. Y como vemos, entre mayor cantidad o intensidad de los decibeles, tenemos que en menor tiempo se logra un mayor daño.
Dentro de los síntomas audiológicos, de igual forma, el principal, el primero en aparecer, suele ser el acúfeno. También suele ocasionar algiacusia. Y en los primeros o a inicio de esta pérdida auditiva ocurre una ligera hipoacusia que ocurre durante la jornada laboral y desaparece con los periodos de descanso. Posteriormente, esta se convierte en una hipoacusia bilateral progresiva simétrica. Con respecto a este trauma acústico crónico, tenemos la clasificación de Azoy y Maduro. Esto lo clasifica en 4 grados dependiendo de la pérdida auditiva. En el grado 1 va a afectar principalmente frecuencias de 4000 con una posterior recuperación a nivel de los 8000 Hz. En el segundo grado o la fase 2 tenemos que hay una pérdida en 4000 Hz, pero también comienza una pérdida a nivel de los 2000 Hz. En el tercer grado hay mayor deterioro auditivo afectando las frecuencias de 4000, 2000 y 1000 Hz. Y finalmente tenemos el cuarto grado donde hay pérdida auditiva de prácticamente todas las frecuencias. Muy importante, en el trauma acústico vamos a tener síntomas no audiológicos y esto se debe principalmente a que en la vía auditiva hay conexiones indirectas con la formación reticular. A su vez, esta proyecta aferencias hacia los centros del sistema nervioso autónomo y principalmente hay una correlación con el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal con la liberación consiguiente de catecolaminas. Estas catecolaminas producen alteraciones en la frecuencia cardíaca, pueden producir datos de hipertensión, alteraciones de la secreción gastrointestinal, reducción de la actividad cerebral, perturbación del sueño, estrés, obviamente disminución en la concentración y por consiguiente mayor cantidad de accidentes laborales. También puede producir irritabilidad, ansiedad e incluso agresividad y obviamente reduce el rendimiento laboral. Aquí tenemos una tabla en donde se resumen las características principales de cada uno de los traumas. En el caso del trauma acústico agudo, este se va a dar por una exposición a ruido por tiempo limitado, va a ser principalmente unilateral o asimétrico. Su inicio va a ser brusco, generalmente identificable, por un ejemplo, en exposición a algún fuego artificial o por disparo en un arma de fuego. Su principal síntoma o el primero en detectarse es el acúfeno. Va a haber hipoacusia neurosensorial y en ocasiones va a desaparecer en el reposo, pero principalmente va a presentar una hipoacusia neurosensorial que la clasificamos en 3, la discreta con afección de 4000 Hz, media, afección de 1000 y 2000 Hz y tenemos la intensa con afectación de todas las frecuencias. En el caso del trauma acústico crónico, este es por una exposición por tiempo prolongado, principalmente enfermedad profesional o laboral, va a ser bilateral y simétrico, su inicio va a ser insidioso y va a presentar síntomas inmediatos. De igual forma tenemos el acúfeno en primer lugar y una hipoacusia de tipo neurosensorial. Recordemos que la exposición del ruido debe de ser mayor a 80 decibeles y vamos a tener tanto síntomas psíquicos o no audiológicos que van a afectar el carácter, irritabilidad, inatención, ansiedad y somnolencia, y síntomas audiológicos como el acúfeno, plenitud óptica, y finalmente tenemos la clasificación que nos los va a dividir en 4 grados, dependiendo de su gravedad. Con respecto al diagnóstico tenemos otras pruebas que nos pueden ayudar a complementar. En primer lugar tenemos la audiometría, que es una prueba como tal subjetiva, y lo que ocurre en la mayor parte de los casos es que previo a la exposición del ruido, pues el paciente no tiene alguna otra audiometría, pero lo ideal es que se comparara
la audiometría anterior del paciente o normal con la audiometría que se esté haciendo posterior al trauma acústico. Tenemos otra prueba que es la prueba de Lombard. El efecto Lombard se basa en el reflejo cócleo-fonatorio, es decir, la regulación de la propia voz que obtenemos por la apreciación del volumen que se establece al hablar. Para hacer la prueba se le pide al paciente que lea en voz alta. A medida que va leyendo se va incrementando el enmascaramiento en la prueba de 10 en 10 decibeles hasta que el paciente presente incremento del volumen de su voz. En el caso de personas con normoacusia va a haber un aumento en el volumen en que lee el texto a medida que se le hacen llegar los sonidos de mayor intensidad. En el caso de hipoacusia severa, el paciente leerá el texto siempre en la misma intensidad de la voz. Dentro de las pruebas objetivas vamos a tener a las emisiones otoacústicas y los potenciales evocados del tallo cerebral. Con respecto a las emisiones otoacústicas, estas valoran las frecuencias agudas, principalmente las frecuencias del habla, y nos va a dar una medida más exacta de daño coclear incluso antes de que se empiecen a manifestar los datos clínicos. Es indispensable en casos médico-legales por su alta objetividad y certeza. Con respecto a los potenciales de tallo cerebral, estos valoran la integridad del tallo y son útiles para obtener umbrales en pacientes simuladores o no cooperadores. Se observa ausencia en respuesta de hipoacusia severa por lesión del receptor. Y tenemos otro tipo de potenciales que son los potenciales auditivos de estado estable. Este realiza un audiograma electrofisiológico confiable y la prueba es muy objetiva porque no es afectado por el sueño ni la sedación y aparte no se requiere la cooperación del paciente. Con respecto al tratamiento lo vamos a dividir en dos: el tratamiento para el trauma acústico agudo y crónico. En el caso del agudo, el tratamiento se debe instaurar de manera inmediata. Con esto puede mejorar las secuelas auditivas. Por desgracia, en el crónico no hay tratamiento como tal, porque una vez instaurada la hipoacusia no tiene ninguna posibilidad de remisión. Con respecto al tratamiento, las probabilidades de recuperación son mayores si el tratamiento es precoz y se instaura como muy tarde en los primeros 8 días, aunque hay otras bibliografías que mencionan que lo ideal es que se presente el tratamiento en los primeros 5 días después del trauma acústico agudo. Aquí tenemos los distintos tratamientos que hasta la fecha se han utilizado. Uno de ellos, el que más se utiliza, es la corticoterapia. Esta aumenta la expresión enzimática de antioxidantes cocleares y pues por ende también reduce el proceso inflamatorio agudo. Para esto se utiliza metilprednisolona en dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo por día durante 5 a 7 días. Aunque también hay estudios donde se está utilizando de manera intratimpánica. Con respecto a los vasodilatadores, se utiliza gas carbógeno. Este es un gas que tiene 93% de oxígeno y 7% de CO2, pero realmente no se han demostrado su eficacia hasta el momento. Con respecto a los antioxidantes, tenemos uno muy importante que es la N-acetilcisteína, que actualmente ya se está utilizando en humanos. Es un producto del glutatión y se ha demostrado el efecto protector sobre las células ciliadas relacionado con el aumento del glutatión a nivel coclear. Otro que se ha utilizado también es el magnesio, que parece tener un efecto protector en experimentos. A la fecha no se han utilizado en humanos. Y otro tratamiento también es la acetil L-carnitina, que también está en estudios. Con respecto a la N-acetilcisteína, se ha utilizado en dosis de 600 a 1200 miligramos cada 12 horas por 14 días.
Y finalmente tenemos la oxigenoterapia hiperbárica, donde se utiliza como tal una cámara y se dirige este tratamiento a mejorar la oxigenación mediante el aumento de la fracción inspiratoria de oxígeno. Ya para finalizar tenemos las medidas de prevención y aquí cobra importancia la clasificación de Azoy y Maduro para el control audiométrico periódico. En el caso del primer grado, si tenemos un descenso en frecuencias de 4000, pues ya se activa la alarma diagnóstica y se le pide al paciente que siga las medidas de prevención adecuadas. En el segundo grado, se debe separar del puesto de trabajo al paciente y si el paciente decida continuar con el trabajo, pues se le pide un consentimiento informado, indicándole todos los riesgos pues que conlleva. También se toman en cuenta extremar las medidas de protección y ya en un tercero y cuarto grado ya se le debe de prohibir como tal la exposición al ruido y también prohibir el uso de ototóxicos. Con respecto a las medidas de protección individual, aquí tenemos el uso de tapones antirruido y de casco antirruido. Con respecto a los tapones, son dispositivos oclusivos que se introducen en el conducto auditivo externo. Reducen el sonido entre 15 y 30 decibeles y protegen en rango de frecuencias medias altas entre 2000 y 5000 Hz. Con respecto al casco antirruido, son protectores que cubren la totalidad del pabellón auricular, son más efectivos que los tapones y tienen una atenuación entre 30 y 40 decibeles del sonido, principalmente en frecuencias de 500 y 1000 Hz. También le han pedido o se ha pedido estudios de susceptibilidad individual si el paciente menciona que tiene familiares que han presentado hipoacusia por exposición a ruido o pacientes que son jóvenes, familiares que son jóvenes y han perdido la audición de manera pronta. Se les pide este estudio para mutación principalmente en el gen mitocondrial A1555G, donde se dice que este predispone a hipoacusias por exposición a ruido o por exposición a ototóxicos. Finalmente, las medidas de protección individual. Aquí tenemos el aislamiento acústico de la fuente de ruido. Principalmente las maquinarias deben de tener una protección para que no se esparza totalmente el potencial de ruido que tiene la maquinaria, control del nivel sonoro en las zonas que originan el ruido y también descansos periódicos en ambientes silentes para este tipo de pacientes que tienen exposición laboral. Y finalmente el pronóstico, dependerá de la magnitud de la pérdida auditiva y obviamente de la edad del paciente. La parte esencial de la recuperación se produce en los 5 primeros días, de ahí que la instauración en el caso del trauma acústico agudo debe de ser de forma precoz. Pasado este tiempo, en el 50% de los pacientes va a persistir el acúfeno como principal secuela. Eso es todo por este tema. Espero les sirva de mucho. Muchas gracias y hasta luego.